alrededor en Jalisco y algunas en Guanajuato, donde maquilan para los zapatos Canadá, y ha puesto a gerentes mujeres a cargo de esas fábricas. Y hace unos años, en una de esas fábricas, la gerente empezó a ver que los lunes o faltaba un grupo importante de obreras, unas 20, 30 obreras, llegaban madreadas o llegaban el martes ya con el moretón y el golpe. Y empezó a ver que eran casi siempre las mismas y que casi todas venían del mismo pueblito, porque de varios pueblitos llegaban a la fábrica a trabajar. Entonces fue con la dueña y le dijo si le daba chance de darle dinero para abrir un centro de apoyo a la mujer maltratada en este pueblito. Y entonces la otra le dijo, sí, cómo no, pero pues asesórate bien. Esta mujer se vino al PUEB de la UNAM y habló con una socióloga que le dijo, oye, pues queremos abrir un centro de apoyo a la mujer maltratada. Y esta socióloga le dijo, a ver, dame chance, ¿cuál es el problema? No, pues el problema es que me llegan 20, 30 obreras cada 15 días, ¿verdad? O cada semana, golpeadas y maltratadas por los maridos. Bueno, dame chance de hacer mi investigación. Se fue a hacer su investigación y ¿qué fue lo que encontró? Que en ese pueblo los maridos de estas señoras estaban desempleados. En el pueblo no había una cancha de deportes, no había nada que pudieran hacer más que estar encerrados toda la semana, y cuando llegaba ella con la raya, agarrar el dinero e irse a la cantina con sus amigos a sacarse el coraje de haber estado toda la semana sin nada que hacer, desempleados, con el tema de su masculinidad lastimada, porque los hombres los educan para ser los proveedores y para ocuparse, etcétera, etcétera. Y entonces esta socióloga dijo, aquí no hay que poner un centro de apoyo a la mujer maltratada, aquí hay que poner un centro de apoyo a los hombres. Y les abrieron un centro en donde podían terminar la primaria abierta, hacer un oficio, les hicieron una cancha de deportes. Se acabó el problema de la violencia. Pero eso es tener perspectiva de género, no es perspectiva de género voy a atender a las mujeres, no, perspectiva de género es qué pasa con los hombres y qué pasa con las mujeres. Y en función de qué pasa con unos y qué pasa con otros, ver esa relación, cómo se está jugando, porque hay situaciones en donde tener perspectiva de género implica darnos cuenta que hay muchas situaciones donde los hombres empiezan a ser discriminados. Ustedes empiecen a ver, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Educadoras en México, los muchachos que quieren ser educadores tienen unos problemas gravísimos porque piensan que son pedófilos. Pues les gustan los niños chiquitos, ha de ser porque les quieren meter mano. Entonces, les hacen la vida imposible. Tienen problemas para poderse graduar en la escuela, porque es escuela además de educadoras. Ustedes díganme, ¿por qué solamente a las mujeres nos gustan los niños chiquitos? ¿Que a los hombres no les gustan los niños chiquitos? Para empezar, no a todas las mujeres nos gustan los niños chiquitos. Digo, el pobre de mi hijo, yo creo que hasta que tuvo 10, 12 años me empecé a pelar bien, porque ya podíamos tener discusiones así, ¿no? Pero bueno, mientras tenía el papá con el que jugaba otro tipo de cositas. Pero digo, no a todas las mujeres les gustan los niños, pero sí hay muchos hombres a los que les gustan los niños. Y la lógica de género que tenemos metida en la cabeza, que tenemos introyectada, ya está haciendo que estigmaticemos a los hombres como raritos a los que les gustan los niños, ¿no? Entonces hay una complejidad de problemática social en todos los campos. Los enfermeros que quieren ser enfermeros y que tienen muchísimos problemas para poder ser enfermeros, ¿no? Porque pues las enfermeras son básicamente mujeres. Entonces, desde la segmentación en términos de gustos hasta las diferencias salariales que se crean, pero sobre todo esto que a mí me gustó tanto que planteaban en la cumbre, que es que los equipos mixtos con distintos puntos de vista van a tener resultados de mayor calidad de investigación científica. Eso me parece que es fundamental, y eso es una de las grandes, digamos, estrategias que te puede dar la transversalización de género, ¿no? El tema, digamos, de la diferencia, que es indudable que somos diferentes hombres y mujeres. Algunos piensan que somos diferentes por la cuestión biológica. Yo creo que también es muy difícil separar lo biológico de lo cultural, de lo psíquico, que son siglos de educar de una determinada manera. Pero, ¿cuáles son las estrategias para abordar los problemas de diferencia? Hay una jurista norteamericana que se llama Martha Minow, que habla del dilema de la diferencia.
y dice que el dilema de la diferencia consiste en que si tú te fijas cuando un grupo de personas son diferentes y los tratas como diferentes, puedes recrear la desigualdad. Pero si tú no te fijas que son diferentes y los tratas como si fueran iguales, también recreas la igualdad. Ella llegó a esta conclusión que parece una batea de babas. Ay, pues sí, ¿cómo no nos damos cuenta que hay que tratarlos de manera igual o diferente? A partir de dos casos súper importantes que ocurrieron, que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos. Ella se mete a revisar todas las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que hablaban de cuestiones de diferencia y encuentra dos resoluciones que parecerían ser contradictorias, pero que no lo son. Una es que a las personas diferentes, para que tengan igualdad, hay que darles un tratamiento diferente. Y cuando ve esta resolución, revisa que se trata de un caso de cuando la inmigración china llegó a Estados Unidos, que llegaron legalmente muchos chinos a vivir en Estados Unidos. Los niñitos chinos que iban a la escuela, pues eran unas balas buenísimas en matemáticas y en las demás materias, pues reprobaban porque no entendían inglés. Entonces, los papás de los chinitos fueron con el director de la escuela, que era un tipo bastante racista, creo yo, y le dijeron: oigan, nuestros niños necesitan clases especiales de inglés. Y el señor dijo: no, yo tengo que tratar a todos los niños igualitariamente, yo no les puedo dar nada especial. Pero como estaban en Estados Unidos, y en Estados Unidos hay un litigio jurídico muy fuerte, pusieron una demanda y la demanda fue subiendo de instancias hasta que llegó a la Suprema Corte en 1974, y la Suprema Corte resolvió que para dar igualdad cuando hay un grupo diferente hay que dar un tratamiento diferente, y que a los niñitos chinos había que darles clases especiales de inglés. Y el otro caso era una resolución de 1976 que decía que a las personas diferentes tienen derecho a recibir un tratamiento igualitario. Y cuando ella revisó qué fue lo que provocó esa demanda del tratamiento igualitario de personas diferentes, se encontró también con que en una escuela en Brooklyn, en Nueva York, el director de la escuela, era una directora, tenía en un mismo salón a niños de distintas edades que tenían una discapacidad. Entonces tenía un niño sordo de 6 años, a una niña ciega de 8 años, a un niño con parálisis cerebral, a otro en una silla de ruedas, ¿no? Y los papás llegaron a decirle: oiga, deje que mi hijo sordo o que mi hija sorda esté con los compañeritos de su edad, no se fije usted en su sordera o en su ceguera. Y la directora, yo creo que por mamona, ¿verdad?, o por insegura o por ignorante, decidió que no, a los niños que tienen un problema hay que darles un tratamiento especial, y yo tengo que tener maestros especiales aquí con ellos. Entonces los papás también pusieron su demanda, la demanda subió hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte resuelve que a las personas con una diferencia también tienen derecho a un tratamiento igualitario. Y ese es el dilema de la diferencia. Y ese dilema de la diferencia lo vivimos las mujeres con respecto a los hombres. Habrá momentos en donde el ser mujeres necesitamos acciones afirmativas, necesitamos un tratamiento distinto, pero habrá muchas ocasiones en donde nos tienen que tratar igual que los hombres y no hacer ningún distingo. Igual los hombres, habrá momentos en ciertas circunstancias en que hay que darles un tratamiento específico con acciones afirmativas, y habrá momentos en donde eso no. Entonces, este tema del dilema de la diferencia viene siendo como una especie de paraguas bajo el cual se cobijan muchas de las iniciativas de políticas públicas que dicen: aguas, no siempre hay que dar cuotas, hay que ver, porque son un mecanismo transitorio. Aguas, pero también no darnos cuenta que aquí hay un grupo o de personas homosexuales, o de personas indígenas, o de mujeres, o de jóvenes con una discapacidad. Entonces, lo difícil es estar revisando el contexto. El contexto es lo que va a darnos la pauta de si en esta situación hay que hacerle caso a la diferencia o hay que relativizar la diferencia y un poco borrarla. Entonces, bueno, esta era como la primera parte del esquema de las cosas que venía hoy a hablarles. Tengo entendido que íbamos a hacer una especie de intermedio, ¿no? Entonces,
Lo dejamos aquí y ya en la segunda parte voy a entrar a desmenuzar más cosas. Muchas gracias. Esto decimos porque el rector tiene que irse, pero nos gustaría que pudiera hacerle unas preguntas a la doctora, si es el caso, ¿no? No sé si preguntas o no, pero es un tema muy interesante, sobre todo que tiene toda la razón en el aspecto de género. Yo me encontré en la oportunidad de haber estado en el extranjero, estudios de género donde eran puras mujeres, prohibido que entraran hombres. Y eran posgrados en ese sentido, y son varias de las cuestiones que a mí me dejan como reflexión, que yo creo que voy a poder trabajar. Por ejemplo, el hecho de que en el equipo de trabajo de nosotros haya más mujeres que hombres, es una cuestión que se ganaron las mujeres, no creo que fue una política, y eso me ha gustado en la universidad, que los espacios que han ido logrando las mujeres ha sido porque lo han luchado, sino por una política, y eso habla de una riqueza de género en la universidad. La hipótesis de equipos mixtos son mejores, es lo que a mí me encantó, porque entonces ya no estamos en un plan de que pobrecitas ya hay que integrarlas y como si fuera una minoría, sexo débil y demás, sino simplemente que hay una mayor riqueza. Y lo mismo sucede, ¿no?, en estas cuestiones de la discusión del género, en lo que estamos trabajando. De hecho, por eso no me quedo, porque estamos trabajando el programa de planeación de la universidad. Hablamos de, por ejemplo, en la cuestión de género, que la facultad de enfermería va muy bien, porque casi todas son mujeres, ¿sí? Y yo creo que esta parte de la diversidad y que los equipos mixtos van a ser más ricos en la discusión, yo creo que esa es una hipótesis que debemos de tomar como válida, y por lo tanto el tratar de impulsarlo en ese sentido, ¿sí? Que el estar hombres y mujeres en diferentes sentidos de verdad. Y bueno, una cuestión que siempre yo he vivido, sobre todo yo creo, al igual que usted, cuando uno tiene la oportunidad de estar afuera, es que tenemos una cultura mexicana que hay que ir cambiando, que toma tiempo, y esa sí será mi pregunta, que esta cuestión del género, sobre todo cuando nos puso a los árabes y todo eso, sí, cuando nos emporó a todos, esa parte del género con la cultura para mí es importante. Lo que nos hace rico como país, lo que nos hace rico, y bueno, y vamos a la familia, y mientras aquí la familia es bien importante, y es un núcleo. En otros países, yo me acuerdo compañeros míos que decían, ya cuando se muere mi mamá, para que ya pueda yo ocupar su departamento, en un país con escasez de, aquí al revés, aquí mantenemos esta cuestión. Entonces, ¿qué cuestión de género debemos o política de género debemos de tener de acuerdo a nuestra cultura? Y que bueno, tratando de ver las puertas que tenemos y debilidades que tenemos con cultura, ¿qué es lo que usted vislumbra que deberíamos de ser? O sea, yo creo que este país, nuestros países han sido un grave error cuando estamos copiando modelos, ¿sí? Vemos a los escandinavos y eso debemos de hacer, y nos ha ido mal en lo económico, por lo menos. Yo creo que en cultural mi hipótesis es que también sería un error. ¿Cuál debería ser esta cuestión de género que debemos de tener basados en la cultura que tenemos? A ver, yo quisiera decir dos cosas. Por un lado, sí me parece como importante, en la UNAM se hizo una radiografía de género para ver dónde estaban las mujeres en la universidad. Yo entiendo que es muy padre que haya un número importantísimo de mujeres ahorita en el equipo. Lo que hay que ver es cuántas de esas ocupan posiciones de toma de decisión, porque lo que suele ocurrir, por lo menos en la UNAM, no puedo hablar de la Universidad de Querétaro porque no conozco sus estadísticas, pero en la UNAM la mayoría de las mujeres son secretarias y son el nivel administrativo, y en la medida en que va subiendo de rango en la universidad empieza a romperse esa como base mayoritaria femenina, y cuando ya llegas a directores de facultades y de institutos y el rector y el consejero jurídico y empiezan a ser hombres. Entonces no hay que analizar la composición de género solamente numéricamente, sino también por niveles, ¿no? La mitad de las directoras son mujeres en la dirección de facultad, sí. Y en las secretarías que toman decisión sí son mayores, pero le digo, ha sido que se la han ganado, ¿eh? No, sí, o sea, está las bien. Directoras, muy bien, están dando ustedes un ejemplo que ni siquiera lo tenemos en la Ciudad de México. Y con respecto a la cultura, o sea, yo creo que
cuando yo les pongo, que siempre les da mucha risa mi ejemplo de los escandinavos, los árabes y los mexicanos o los latinoamericanos, ¿no? Es justamente para mostrar cómo las ideas